se entiende por anualidad, ¿no? ¿En qué casos vamos a denominar que esos flujos son anualidades? Las anualidades son una serie de pagos, una serie de flujos que pueden ser desembolsos o pueden ser ingresos de efectivo, pero que tienen que cumplir tres características, ¿ya? Tienen que tres condiciones. La primera es que estos pagos tienen que ser uniformes, es decir, tienen que ser exactamente del mismo valor en cada uno de los periodos. La segunda condición es que el tiempo que transcurre, ¿no? El tiempo que transcurre entre un pago y el siguiente es el mismo en cada uno para cada uno de los pagos que se va a dar. Es decir, para que sea una anualidad, tendríamos que tener una serie de pagos, pero que entre un pago y el otro transcurra, por ejemplo, un mes. Luego, para el siguiente pago, pues, transcurra exactamente un mes. Para el subsiguiente pago también transcurra un mes, es decir, que los pagos sean mensuales. O puede ser que los pagos o los flujos en general sean trimestrales, sean quincenales, bimestrales, semestrales, anuales. Entonces, la idea es que ese intervalo de tiempo entre un pago y el otro tiene que ser el mismo. Y la tercera condición es que para todos estos flujos se les va a aplicar la misma tasa de interés. Ya sea que en algún caso sea necesario calcular el valor presente de esta serie de pagos, o ya sea que tengamos que calcular el valor futuro de esta serie de pagos. ¿Sí? Entonces, no olviden esto. Para denominar a una serie de flujos, denominar las anualidades, tienen que cumplir estas tres características. Los flujos tienen que ser iguales, el intervalo entre un flujo y el otro también tiene que ser el mismo, y que para todos estos flujos, para cualquier operación que hagamos con estos flujos, se le aplica la misma tasa de interés. ¿Sí? Muchas transacciones que se realizan en el día a día justamente implican, ¿no?, el hecho de que se dé una serie de pagos, ¿ya? Que se dan justamente, que cumplen un poco esas tres características, ¿no? Son pagos iguales o flujos iguales, son flujos que donde se da con cierta regularidad, ¿ya? Y esto justamente lo que habíamos dicho, pues que le vamos a denominar la anualidad. Lo otro que tenemos que tener presente es que el término de anualidad, ojo, no tiene nada que ver con que se vayan a dar cada año, ¿sí? Eso sí quisiera que lo tengamos bien presente, ¿ya? El término de anualidad no significa de que esta serie de flujos que van a darse se van a dar cada año, ¿ya? No tiene relación con eso. Ya hablamos las tres condiciones que tiene que cumplir una anualidad. Primero, de que sea una serie de flujos que sean iguales, como en este caso. El flujo que se da al término del primer periodo es un flujo igual a C. El flujo que se da al término del segundo periodo es un flujo también igual a C. El del tercer periodo también igual a C. El flujo que se da al término del periodo N también es un flujo igual a C. Todos estos flujos son iguales. El tiempo que transcurre entre un flujo y el otro también debe ser el mismo, ¿ya? Este N podría ser número de meses, número de días, número de quincenas, número de bimestres, número de años también podría ser, ¿sí? Ahora, esto ya hemos hablado, y bueno, que para todo, en una anualidad también lo que vamos a tener es el plazo de la anualidad, ¿no? La mayoría de flujos se van a dar durante un periodo determinado, ¿ya? Y ese va a ser el plazo de la anualidad. Entonces, esos son los elementos que vamos a tener en la anualidad. Vamos a tener el valor de los flujos, el periodo con el que se va a dar cada uno de los flujos, el plazo de la anualidad, y también, bueno, la tasa de interés que se va a aplicar, ¿no? Que se va a aplicar a estos flujos, ¿ya? Que va a permanecer constante también esa tasa. Ahora, ¿qué ejemplos, qué ejemplos hay, qué ejemplos cotidianos hay
sobre que cumplen estas características, ¿no? de anualidades. Por ejemplo, el pago de los salarios, ¿ya? Generalmente las personas, pues, que, digamos, acuerdan con su empleador en un trabajo dependiente, ¿no? Acuerdan con su empleador el recibir un pago generalmente es mensual, pero de una determinada cifra, ¿sí? Y ese pago permanece constante periodo a periodo. Por lo menos, generalmente, por lo menos por un año, ¿no? De ahí a que, de acuerdo al desempeño, digamos, ahí tenga una modificación este salario, sí podría darse, y ahí, de ahí en adelante, ya pues todos los meses recibirá el nuevo sueldo, ¿no? Pero mientras que no suceda eso, vamos a tener una serie de flujos iguales, es decir, que va a ser el salario mensual. Justamente el periodo que va a transcurrir entre un pago y el otro generalmente es mensual, ¿ya? Generalmente es mensual. Y digamos, si es que asumiéramos que ese salario, una vez que se recibe, se deja en una cuenta, en algún depósito de ahorro, la tasa de interés que va a ganar ese dinero va a permanecer constante también, ¿no? Otro ejemplo es el pago mensual de un crédito hipotecario. En el caso en general, de los créditos, ¿ya? En general. Un crédito, generalmente lo que hace la entidad financiera una vez que otorga el crédito es hacer de conocimiento del deudor, le entrega un cronograma de pagos. En ese cronograma de pagos se establece el valor de la cuota. ¿Cuál va a ser el valor que generalmente cada mes este deudor tiene que pagarle a la entidad financiera por el crédito que le ha sido otorgado? ¿Sí? Entonces, hay un pago mensual y esas cuotas son iguales, ¿sí? Más adelante, ya después del examen, vamos a hablar sobre justamente cuando veamos sobre todo análisis de créditos, vamos a hablar sobre los sistemas de amortización, ¿no? Y vamos a ver que bajo un determinado sistema de amortización es que se da esta figura, donde vamos a tener flujos iguales o pagos iguales durante la vigencia de ese crédito, ¿no? Es decir, las cuotas van a ser iguales. ¿Ya? Y el periodo que transcurre entre una cuota y la otra siempre o generalmente es mensual. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes que pueda cumplir con estas características de anualidades, ¿no? Que estemos hablando de flujos iguales, que estemos hablando de donde el periodo que transcurre entre un flujo y el otro es el mismo. Además del pago de salarios, además del pago de un crédito. ¿Tienen algún otro ejemplo más? Algo que se asemeje un poco a esta figura. Sí, adelante, Jeremy. Profesora, disculpe, ¿los impuestos pueden estar relacionados con eso? Los impuestos, ¿a qué te refieres? ¿Al impuesto a la renta te refieres? Claro, o sea, porque es un impuesto que no varía mucho, o sea, en tema de... O sea, usted dice que deben ser los mismos montos, ¿verdad? Sí. En este caso, o sea, sería buscar un impuesto que maneje quizás un valor estable. Y en ese caso sí podría darse, o Si es qué que características generalmente el impuesto a la renta, digamos, se hace, o sea, se van haciendo como pagos a cuenta. En el caso de los trabajadores dependientes, mes a mes, en la boleta de pago se le hace un descuento, ¿no? Así como le descuentan por FP, también le descuenta por lo que es el impuesto a la renta. Y esos son como pagos a cuenta que van haciendo a SUNAT, ¿no? Y al término del año ya se hace el cálculo final, digamos, y ahí se ve, pues, si es que lo que ha abonado corresponde con lo que tiene que pagar o es que hay algún saldo a favor o hay alguna deuda, todavía algún saldo pendiente de pagarle a SUNAT, ¿no? Podría ser igual si es que si es que de repente no hay algún ingreso, digamos, que el empleador le pueda dar, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el caso de los meses en los que se reciben las gratificaciones, en julio y en diciembre, ahí ya el flujo o el valor del impuesto que te descuentan como impuesto a la renta ya se incrementa, ¿no? Entonces, de repente vamos a tener esa serie de flujos o de pagos iguales en lo que es los impuestos, pero por unos meses nada más, porque ya luego llega julio y va a cambiar ese monto, ¿no? Ahí no sería tan, digamos, no me atrevería a decir que necesariamente los flujos van a ser iguales en el caso de los impuestos. Podría darse el caso, pero ya es, yo misma incluso, no todos los meses pago lo mismo, porque como les digo, como se va haciendo pagos a cuenta, entonces hay algunas otras variables que toman en cuenta para ver si es que lo que voy a ir pagando mes a mes a cuenta de lo que me va a corresponder pagar por ese año de impuesto a la renta, algunos meses sí hay una ligera variación, ¿no? Porque se sabe que al final del año se va a hacer como que el balance de eso, y si es que pago además me van a devolver, y si no, tengo que abonar la diferencia. Pero bueno, hay que ver que, digamos, podría darse en algún caso, ¿no? Que sea, profesora. Que sea eso, ¿ya? Gracias. Lo que sí puede ser que sí sean iguales, o sea, podríamos dar flujos iguales en el caso de, hay un régimen, un régimen que estableció SUNAT, que es el del RUS, es decir, que es un régimen para los que tienen, personas naturales que tienen un pequeño negocio, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, una bodega, personas que tienen negocios pequeños, y quieren formalizarse, entonces se formalizan a través, digamos, registrándose bajo este esquema, ¿no? Del RUS. Y tengo entendido que ahí hacen un pago de impuesto, pero ahí sí es un monto fijo. Al menos hasta lo último que yo sabía, pagaban 20 o 25 soles mensual, ¿ya? Ahí, porque ahí SUNAT, como tengamos en cuenta pues que estamos hablando de un rubro, de un sector que no necesariamente emite boletas, no necesariamente lleva pues un balance, ¿no? Como para que SUNAT tenga bien claro cuáles son sus ingresos, sus gastos, cuál es su ganancia, y sobre eso paga los impuestos, complicado, ¿no? Entonces, se les da así la posibilidad de que puedan formalizarse y que contribuyan, digamos, con el fisco, puedan contribuir, pero se les establece una suma fija, ¿no? de impuesto. Eso sí tengo entendido que en ese caso sí es un monto fijo. ¿Ya? Gracias, Jeremy. ¿Alguna otra idea, alguna otra situación que se les ocurra donde haya así flujos iguales? A ver, Rafael. Las pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación, ¿no? Gracias. Claro. Cuando una persona, bueno, llega el momento en el que, digamos, ha estado trabajando, pues, y llega la edad en la que ya cumple el criterio para poder jubilarse, hace su trámite, la AFP o la compañía de seguros, dependiendo con quién vaya digamos, a quien elija para que se encargue de manejar, digamos, todo el dinero que ha logrado acumular en su fondo, va a establecer cuál es el monto de pensión que se le va a otorgar, ¿no? Y esta pensión, pues, va a ser una pensión mensual y va a ser de un monto fijo, ¿no? Va a ser la misma pensión por lo menos durante un tiempo. Ahí no voy a decir durante toda su vida, digamos, de jubilado, hasta que la persona, bueno, fallezca, digamos, porque hay en realidad este tema de las pensiones es un tema que en los últimos años pues se ha ido digamos, modernizando, no, ha ido diversificando, han ido creando distintos productos, ¿no? Entonces, hay un esquema en el que sí reciben el mismo monto durante todo el periodo de jubilado, digamos, la misma pensión. Estoy hablando de un sistema, bajo el sistema privado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, reciben sí la misma pensión,
Pero hay otro esquema de jubilación que se puede elegir en el que vas a recibir un monto fijo mensual, ¿no? Pero durante un número determinado de años, que generalmente puede ser 3 años, 5 años. Te dan a elegir distintas alternativas, ¿no? Pero supongamos, eliges el de 3 años. Entonces, durante 3 años vas a recibir un monto, pero ese monto va a ser un monto más alto, que puede ser incluso el doble de la pensión que regularmente recibirías, ¿ya? Es decir, digamos, la AFP, la compañía de seguros, hace el cálculo de la pensión de acuerdo al fondo, esperanza de vida y demás variables, y determina pues que la pensión de esa persona debe de ser de 1.200 soles, ¿ya? Entonces, como les decía, te presentan distintos esquemas de jubilación y dice, hay este esquema donde vas a recibir los 1.200 pues durante toda la vida, durante tu vida como jubilado hasta que se agote, digamos, tu fondo, ¿no? O hay otro esquema donde te dicen, ¿no? Vas a recibir el doble de la pensión que regularmente recibirías, pero durante un plazo de 3 años. Y luego vuelves al monto base, al monto original, ¿no? Luego empiezas a recibir mensualmente el monto base, ¿ya? Entonces, ¿habrá personas que eligen esto? Sí. Hay personas que eligen este segundo esquema. Depende de muchas variables, ¿no? Porque pues hay algunas que pueden decir, no sé, tengo un dinero, voy a recibirlo por 20 años, pero la verdad en 20 años no sé si estaré vivo para de acá a 20 años todavía. Y prefiero digamos, que recibir un monto mayor de mi pensión en estos primeros años, ya sea para disfrutarlo, irme de viaje, o lo que sea, por último, invertirlo, ¿no? No sé, es darle algún otro uso y que luego incluso hasta de repente eso me puede rentabilizar algo, ¿no? Más adelante. Y ya después regreso a mi pensión, digamos, normal, ¿no? O hay personas que de repente están pasando por un estado de salud también, ¿no? Están en alguna situación donde está comprometida su salud, entonces prefieren eso, recibir pensiones más altas en los primeros años y luego regresar al monto base, digamos, de la pensión, ¿ya? Entonces, volviendo a este tema, sí cumpliría la característica de ser flujos iguales, ¿ya? Pero durante un periodo de tiempo, ¿no? O si es que es uno de los esquemas que le estaba mencionando, sí podría ser durante todo, digamos, toda el periodo en el que el jubilado está con vida. Pero sí va a cumplir por lo menos en esos 3, 5 primeros años, cumple esa característica de ser flujos iguales, donde el flujo son de periodo a periodo, de flujo a flujo, perdón, va a transcurrir el mismo periodo. Sí se va a cumplir con esa característica. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguno más? Si no, continuamos. Otto. Profesora, buenos días. Y en el caso de las pensiones de estudios. Las pensiones de estudios. Lo que se paga, claro, sí. Sí, ¿no? Por lo menos en lo que es colegios, en colegios privados, por lo menos en un año se mantiene constante, ¿no? Generalmente para el año a año generalmente van subiendo, ¿ya? Incluso no creo que no solo en colegios, ¿no? Creo que también en universidades me imagino que algún ajuste habrá. Pero por lo menos durante un año sí, permanecen constantes. Sí cumpliría esa característica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, sigamos. Otra situación que cumple con esta característica es el pago de los alquileres, ¿no? Ya sea de una casa, de un departamento. Estos también, pues, son pagos que generalmente se hacen cada mes, ¿no? Y la suma de dinero que se paga por ese alquiler es el mismo en cada uno de los periodos, ¿ya?
nuevamente, por lo menos por un año es el mismo, ¿no? Salvo que a veces, sí, hay quienes hacen contratos de alquiler por un periodo de 2 años, y bueno, durante esos 2 años van a tener un alquiler fijo, ¿no? Pero hay quienes más bien hacen contratos por un año nada más. A ver, ratito se ha salido, estoy intentando, no me deja volver a compartir. No sé qué pasó. Un ratito, no me está dejando compartir. Se rayó. No me está dejando compartir. Tampoco me deja poner la pantalla completa ahí. Ya, lo que voy a hacer en todo caso es sino de acá. No hay otra. Esto mostrar pestañas. Eso tendrá que hacer. Esto acá. Ya. Están viendo. Aquí le llaman. Sí están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, profesora. Ya, gracias. Bueno, no está pantalla completa, pero creo que sí lo pueden ver bien ahí. No me está dejando compartir pantalla completa. No sé por qué. Me pide reiniciar el navegador, pero creo que eso nos va a tomar más tiempo. Ya, entonces, otros ejemplos, bueno, ya lo que justamente me estuvo, creo que Otto me estuvo mencionando, lo que es pagos de colegios, ¿no? Las cuotas de los colegios. Me mencionaron lo de las pensiones, perdón, sí, las pensiones que reciben los jubilados, sí, pero también los aportes, ¿no? Los aportes que se hacen, ¿ya? Y aquí sí, generalmente, pues esto sí es constante, es el mismo. Generalmente por más de un año, ¿no? Porque no a todos les van subiendo el sueldo cada año, ¿no? Entonces, el sueldo por lo menos unos 2 años así permanece constante. Entonces, como los aportes o el aporte del FP al fondo de pensiones es un porcentaje igual al 10%, entonces ese valor siempre va a permanecer siendo el mismo. ¿Ya? Luego también algunos pagos, como por ejemplo los que están bajo el esquema de postpago, con lo que es contratos de telefonía, también, ¿no? Escogen un determinado plan y esos pagos que se hacen son iguales, ¿no? Es el mismo pago que se hace durante todos los meses. Salvo pues que por ahí alguien exceda, digamos, los minutos o los megas que ha contratado. Pero si no, viene siendo un pago igual. Las primas de seguro también, si uno toma algún seguro, un seguro es cualquier tipo de seguro, ¿no? Un seguro vehicular, un seguro de vivienda, un seguro de salud también, ¿no? Lo que hace es lo que hace la compañía aseguradora es fijarte el pago de la prima anual y luego va
luego lo que va haciendo es darte la posibilidad de que puedas hacer el pago en cuotas, ¿no? Que puede ser en 6 cuotas, en 8 cuotas. Entonces ahí vamos a tener justamente esas cuotas, los pagos de las primas que van a ser iguales. ¿Ya? Entonces son algunos de los tantos ejemplos, digamos, o situaciones que podrían haber que cumplan esta característica, ¿no? De tener flujos iguales, donde el periodo que transcurre entre un flujo y el otro también sea el mismo. ¿Ya? Sí, podría darse esa situación. ¿Sí? Ahora, a ver, continuamos. A ver, tenemos un ejemplo acá. Una persona dice compra un televisor a crédito. Por dicha operación va a pagar 6 cuotas mensuales de 450. Entonces, ¿cuál es el valor de la anualidad? ¿Cuál es la anualidad? Serían los 450, ¿no? El periodo de pago que hay entre uno y otro es de mensual, ¿no? Se hacen los pagos mensuales. Y el plazo de esta operación es de 6 meses. ¿Ya? De 6 meses. Las anualidades se clasifican en lo siguiente. Hay distintos criterios para poder clasificar las anualidades, ¿no? Según el tiempo, tenemos pues las anualidades ciertas y según ¿qué le pasó? Ya, entonces según el tiempo vamos a tener anualidades ciertas, es decir, donde se conoce cuál es el inicio y el fin de la anualidad, ¿no? ¿Cuándo es que empieza esa anualidad y cuándo es que termina la anualidad? Entonces eso sí lo vamos a conocer, ¿ya? Vamos a conocer el inicio y el fin de esa anualidad. Lo otro son las anualidades eventuales o contingentes, donde puede ser que el inicio de la anualidad no se conozca o puede ser que el plazo final de esa anualidad no se conozca. No sabemos. ¿Sí? Ay, ¿qué se hizo? Y lo otro es que el otro criterio es clasificar a las anualidades según el momento en el que se realizan los pagos. Y estos sí son los términos que vamos a utilizar bastante, ¿no? Vamos a hablar de anualidades ordinarias. Anualidades ordinarias cuando el flujo, ¿ya? El flujo, el pago, se va a dar al término de cada periodo. Esas son las anualidades ordinarias. También se les conoce como anualidades vencidas, ¿ya? Anualidades ordinarias o anualidades vencidas. Es decir, es una serie de flujos que son iguales, ¿sí? Que son iguales, pero que estos flujos se dan al término de cada periodo. Mientras que tenemos, por otro lado, tenemos a las anualidades anticipadas. Aquí estamos hablando pues de una serie de flujos, ¿sí? Donde, por el contrario a lo que mencioné anteriormente, estos flujos se van a dar al inicio de cada periodo. Ya no va a ser al término, sino se va a dar al inicio de cada periodo. Aquí pueden ver ustedes el esquema. Pueden ver ustedes el esquema del que estoy hablando, ¿no? Una anualidad vencida, que es justamente cuando esta serie de pagos los vamos a ver, pues, que estos se van a estar dando al término de cada periodo. Al término del primer mes, del segundo mes, del tercero
y así sucesivamente, al término de cada periodo. Puede ser, como les digo, mensual, trimestral, semestral, anual, etc. Pero es al término. Porque ya sabemos ya que cuando hablábamos de nuestra línea en el tiempo, no sé qué ha pasado con el mouse que no lo logro ver para poder señalarles, pero ustedes saben que entre el punto 0 y el punto 1, ese es el primer periodo, ¿verdad? El punto 0 era el inicio del periodo 1 y el punto 1 era el final del periodo 1. Entonces, estamos viendo que al final del periodo 1 se está dando ahí el flujo, ¿ya? Ahora, entre 1 y 2 tenemos al periodo 2. El pago se está dando al final justamente de ese periodo 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entre n-1 y n tenemos al periodo n, pero vemos que se está dando un flujo al término del periodo, de ese periodo denominado periodo n, ¿ya? Eso es el caso de una anualidad vencida. Cuando se dan los flujos, se dan al término de cada periodo. Y les había mencionado que en el caso de las anticipadas sería entonces el esquema así, ¿no? Sabemos que entre 0 y 1 tenemos el periodo 1, entonces el punto 0 es el inicio del periodo 1, ¿no? Entonces justamente ahí, al inicio del periodo 1, se está dando ya el primer flujo, el primer pago, ¿ya? Entre 1 y 2, a ver, vamos a ver, me frustra un poco que no poderle señalar bien, perdón. Creo que ahí sí, ahora sí. ¿Sí ven el mouse? Sí ven, ¿no? Porque al menos yo lo veo, ni lo veía. Ahora sí. Sí, ya, ok. Que no veía las reacciones porque está en la PPT. Ya. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Que entre 0 y 1 está el inicio del periodo, perdón, entre 0 y 1 está el periodo 1, ¿ya? Pero el punto 0 es el inicio del periodo 1, entonces ahí se da el primer flujo. Ahora, entre 1 y 2 está el periodo 2. Inicio de ese periodo 2, ¿cuál es? Acá. Este es el inicio del periodo 2. Pues ahí se está dando el flujo. Entre 2 y 3 está el periodo 3. Inicio de ese periodo 3 es aquí, en 2. Entonces ahí se está dando el flujo, ¿ya? Ahora, este 2 justamente es el inicio del periodo 3, ¿no? Y ahí es donde se está dando el flujo. Entonces, entre n-1 y n tenemos el periodo n. De este periodo n, ¿cuál es el inicio? Acá, ¿no? n-1 es el inicio del periodo n. Y ahí es donde se está dando el flujo. Al inicio del periodo n se está dando el flujo. Y ahí termina, ¿ya? Eso es el caso de una anualidad anticipada. En la vencida teníamos que el pago de ese periodo n se daba al final del periodo n, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos visto este de acá. ¿Sí? Entonces, y bueno, tenemos el plazo de la anualidad, ¿ya? El plazo de la anualidad. Más adelante vamos a estar hablando sobre la evaluación de anualidades, ¿no? Es decir, hacer el cálculo de valor presente, hacer el cálculo de valor futuro de las anualidades, ¿ya? Y, bueno, cada una de estas tiene, pues, tiene una fórmula, ¿no? Con que sepamos, digamos, la de valor presente, la de valor futuro, ahí no se puede deducir. Pero bueno, vamos a aprender justamente una fórmula que nos simplifica el cálculo de valor presente de esta serie de pagos que se van a dar que se van a dar al término de cada periodo, ¿no? ¿Ya? Es decir, que van a ser anualidades vencidas. Pero vamos a ver, pues, que a partir de esta fórmula de anualidades vencidas, es posible que utilicemos esa misma fórmula y
con un pequeño ajuste, una pequeña adecuación para poder calcular lo correspondiente a las anualidades anticipadas. ¿Ya? Vamos a ver eso. Ya, entonces, seguíamos en la clasificación. Entonces, según el momento de la renta, tenemos anualidad ordinaria y anualidad anticipada. Esas son las anualidades que tenemos, según ese criterio. El otro criterio es según los periodos de capitalización o de pago. Ahí tenemos las anualidades simples y tenemos a las anualidades generales. Las simples, donde estamos hablando que el periodo de capitalización y el de pago, dice, son iguales, ¿no? Y las anualidades generales, donde el periodo de capitalización y el de pago son diferentes. ¿Cuál es lo común? Es esto, anualidades simples, donde hay una coincidencia entre el periodo de capitalización y el de los pagos. El otro criterio es según el periodo en el que se realiza el primer pago. ¿Ya? Según eso vamos a tener anualidades inmediatas y vamos a tener anualidades diferidas. ¿Sí? Anualidades inmediatas y anualidades diferidas. ¿En qué caso estamos hablando de una anualidad inmediata? Entonces, cuando hablamos de anualidades inmediatas, nos estamos refiriendo, como dice ahí, el primer pago se va a realizar en el primer periodo. Si vamos a nuestro esquema, justamente casi todo era eso, ¿no? Si vamos a margen de lo que dice acá un ratito, miren solamente el diagrama, ¿ya? El horizonte temporal, tenemos aquí n periodos y tenemos pues que entre 0 y 1 ya sabemos que es el primer periodo, ¿no? Entonces, exactamente en el primer periodo es donde ya está habiendo flujo, ya se está dando el primer pago. En este caso, así como están viendo ustedes en el diagrama, se está dando al término del primer periodo, pero todavía estamos en ese primer periodo, ¿ya? Esa sería una anualidad inmediata, porque el primer pago se está dando en el primer periodo. Y acá también, este otro también es... se caracteriza por anualidad inmediata. Porque justamente el primer pago se está dando en el primer periodo, solo que acá se está dando el inicio del primer periodo, ¿ya? Pero sea al inicio, sea al final del primer periodo, lo importante es que se esté dando en el primer periodo, y esa sería la anualidad inmediata. La anualidad diferida, ¿ya?, es cuando ese primer pago se va a diferir, se va a postergar para más adelante, ¿sí? Entonces, el primer pago no lo vamos a ver como en este caso al término del primer periodo, sino puede ser así. Aquí, en el primer periodo no hay pago y recién de aquí se empieza a pagar. Entonces aquí estaremos hablando de una anualidad cuando se difiere justamente, ¿no? Anualidad diferida. ¿Ya? Una anualidad diferida. Entonces, esas, y la última, según la duración del horizonte temporal. Vamos a hablar, pues, de anualidad temporal, que es decir, que va a ser por un plazo determinado, que justamente es este esquema que está, todos estos esquemas son anualidades donde hay un plazo, ¿no? Un plazo finito, digamos, un plazo que ya está determinado. Pero también podrían haber anualidades perpetuas, es decir, donde se va a dar esta serie de flujos que van a ser iguales, la tasa de interés que se va a aplicar también va a ser la misma, pero el periodo, por cuánto tiempo se va a dar esta serie de flujos.
va a ser por siempre, ¿ya? Es de manera indeterminada. Ejemplo de esto, por ejemplo, es en el caso de los bonos, que son uno de los instrumentos de deuda. En el caso de los bonos, ahí hay un tipo particular de bonos que precisamente se llaman los bonos perpetuos, ¿ya? Estos bonos perpetuos son los que tienen esta característica, pues, ¿no? Es decir, donde se va a pagar intereses por estos bonos, pero por un periodo indeterminado, ¿ya? Es decir, por siempre, ¿no? Se va a dar por un periodo indeterminado el pago de esos intereses. Entonces, ahí estamos hablando de una anualidad perpetua, ¿ya? Una anualidad perpetua. Flujos iguales, pero por un periodo indeterminado. No se conoce la fecha final en la que ya se dejaría de pagar esos intereses, ¿sí? Entonces, ahora, una anualidad puede tener varias denominaciones, ¿no? Según el criterio con el que se está clasificando, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener pues que una anualidad puede ser del tipo cierta, puede ser una anualidad vencida también, porque el flujo se va a dar al término de cada periodo. Puede ser una anualidad simple, ¿sí? Puede ser una anualidad inmediata, es decir, el primer flujo se va a dar en el primer periodo, y puede ser una anualidad temporal, ¿no? Es decir, cuando se conoce el plazo de esta operación, esta anualidad, ¿no? Se va a dar por un año, se va a dar por 2, 3 años, ¿cuánto tiempo se va a dar? Se conoce eso, ¿ya? Entonces, vamos a tener que la anualidad va a poder clasificarse según estos distintos criterios, ¿ya? Lo más conocido, como ustedes ven ahí, es una anualidad con esas características. De hecho, en los ejemplos que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? ¿Qué ejemplos o qué casos, digamos, se cumpliría esas características? Es básicamente de ese tipo, ¿no? Anualidades inmediatas, que eran temporales y que eran vencidas. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de entrar al tema de evaluación de anualidades. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ya, entonces, seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la evaluación. Y acá, pues, lo que queremos determinar es cómo es que se calcularía el valor presente o cómo es que se calcularía el valor futuro de una anualidad. ¿Ya? El valor presente de una anualidad, pero en este caso de una anualidad que es perpetua. Vamos a tener esta serie de flujos, pero donde se va a conocer el periodo, cuándo empieza el primer periodo, ¿sí? Pero lo que no se va a conocer es la fecha o el periodo final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, un inversionista que compra una perpetuidad tiene derecho a recibir intereses para siempre, ¿no? Es la característica del bono perpetuo, por ejemplo. Pero nunca se le devolverá el principal. Entonces, siempre se le va a pagar interés, por siempre, ¿ya? Pero no hay una fecha determinada en la que tiene que devolver el principal. Entonces, ahí podríamos estar hablando entonces de ahora, cómo calcular el valor presente de esa anualidad, ¿no? Entonces, para empezar, cuando se habla de valor presente de una anualidad, lo que está detrás de eso
¿Ya? Cuando se habla de calcular el valor presente de una anualidad, sea cual sea el valor, sea cual sea el tipo de esa anualidad, ¿no? Según ya los criterios que hemos estado viendo, ¿a qué sería igual el valor presente de esa anualidad? ¿O qué tendríamos que hacer? A ver, si yo regreso al esquema, ya. Aquí me volvió. Entonces, tenemos ya. Este es el esquema tradicional, de una anualidad tradicional, ¿no? Vamos a tener una serie de flujos y se van a dar al término de cada periodo. Si yo les preguntara cuál es el valor presente de esta anualidad acá, en el punto cero. ¿Cuál es el valor presente de la anualidad en el punto cero? Sin necesidad de saber fórmulas. Todavía no estamos en eso, ¿ya? De saber fórmulas simplificadas. Pero a lo que voy es un poco la lógica. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que se haría en ese caso? Si yo quiero saber el valor presente, ¿ya? Si yo quiero saber el valor presente de todos esos flujos que se van a dar cada periodo. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Si quiero calcular el valor presente de esa anualidad, con cada uno de los flujos, ¿qué tendrían que hacer? ¿Llevarlo a cero? Exacto, ¿no? Pero ya, ¿qué cosa? ¿Por dónde empiezas? José Luis, que no me contestó. El primer flujo, el C, lo llevas al cero. Este de aquí lo llevan acá, ¿no? Que está aquí. En el del que está al término del periodo 1, lo llevas al punto 0. ¿Qué más? ¿Y a qué es igual el valor presente de ese primer flujo llevándolo al punto 0? Es igual, ya sabemos eso, ¿no? Hemos estado viendo bastante en la última clase. Al flujo entre 1 más la tasa elevado a la n, que en este caso sería elevado a la 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Eso es para el primer flujo. El segundo flujo, ¿qué haríamos? También, ¿no? Porque me están pidiendo el valor presente de todos estos, de la anualidad. Dice, la anualidad, estos son todos estos. Entonces, ¿qué se hace para el primero? Entonces, el primer flujo, acá, a 0. ¿Qué más? El segundo flujo, también aquí, traerlo a 0. El tercer flujo también lo llevo hasta 0. Y así sucesivamente con el resto de flujos. El flujo, se me fue el pulso. El flujo que está en el punto n-1, también hay que llevarlos a 0. El flujo que está en el punto n, también hay que llevarlo a 0. ¿A qué será igual? A ver, yo voy a ver. Brigitte, Berta. Nos acompaña Brigitte. ¿Está? No está. Elguera. No está bien. Gensoyen. A ver, lo que les quiero preguntar es a qué es igual el valor presente que está ahí en el punto n. A ver, Shirley.
Profesora, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho bien. Sería C entre 1 más la tasa elevado todo a la n, más la tasa de interés. Ujú. Entonces, si este C se quiere traer aquí a 0, lo que me está diciendo Shirley es el flujo, que en este caso sería C, ¿entre qué me dijiste, Shirley? 1, paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la n. Ajá, todo esto elevado a la n. ¿Por qué la n? Porque hay n periodos en donde está este flujo y hacia dónde yo quiero llevar. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto, esa es la idea que está detrás de las fórmulas, ¿ya? Detrás de las fórmulas de valor presente, de valor futuro, que ustedes ya deben de haber, ya lo habrán visto tal vez en los textos, ¿no? De anualidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer, lo que se va a replicar, ¿ya? Entonces, si se quiere calcular el valor presente de esta anualidad, para mí es importante que tengan bien claro esto que parece ser muy sencillo. De hecho lo es, ¿no? Pero igual, este concepto es muy importante que lo tengan bien claro, porque si esto lo tienen claro, no va a haber situación en la que no va a haber situación, tipo de anualidad ni nada que les impida hacer un cálculo correcto de valor presente de una anualidad, sea cual sea el caso. Ya, entonces, quiero poner acá, tomarme aunque sean unos minutitos, pero quiero que esto quede acá insertar. Vamos a poner acá. Ya. Entonces acá es 1 más ya, 1 más I más la tasa, ¿no? Elevado a la que. Para este primer flujo va a ser elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, si se quiere calcular esto, ya. Entonces, el valor presente de una anualidad ya. Si me piden calcular aquí en el punto 0, síganme acá por favor. Ya, si me piden calcular aquí en el punto 0 el valor presente de todos estos flujos, ¿sí? ¿A qué será igual el valor presente de esa anualidad? Será igual al valor presente, a la sumatoria, ¿sí? A la sumatoria del valor presente de cada uno de estos flujos, ¿no? Entonces, el primer flujo sería, su valor presente es el flujo, que es en este caso C, entre 1 más I elevado a la 1, porque solamente hay un periodo, ¿ya? En que vamos a llevar a valor futuro. Para el segundo flujo, ¿qué es lo que vamos a tener? En el segundo flujo, dice, sería el valor del flujo entre, es decir, llevar este de aquí, al punto 0. ¿Sí? Entonces sería llevar el flujo entre 1 más I elevado al, ya no a la 1, ¿no? Sino a la 2 o al cuadrado. Porque hay dos periodos entre el valor del flujo y hasta dónde se quiere ir. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese esquema.
Y así vamos avanzando, ¿no? En el caso... Ya, ahí está. Ya está. Entonces, tenemos eso. Más el valor presente del flujo, ya, más el valor presente de esta, de la siguiente anualidad. Uy, no me despía pues espera. Ahí, acá está. Entonces, así vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. El flujo 3, que está aquí, su valor presente es el flujo entre 1 más i elevado al cuadrado. Al cubo, perdón, que son 3 periodos. El siguiente, más el flujo C entre 1 más i sería la ¿ya? El flujo aquí, el flujo n menos 1, vamos a decir es acá, este de acá. N menos 1, ¿a qué es igual? Su valor presente, ¿a qué es igual? Del flujo n menos 1. ¿Ya? Entonces acá. Ya no me deja. Ya, acá lo que quería es hacer esto. Entonces los 3 puntitos, porque ahí todavía continúa. Y luego pues asumiendo. Dos, tres. Ya. Ya. A ver, entonces retomemos. El primer flujo lo traigo a valor presente, más el segundo flujo también a valor presente, más el tercer flujo también a valor presente. Y ahí continúo con los otros, con valor presente de los otros flujos, ¿no? Me voy hasta el flujo n-1, será entonces el flujo que C elevado a la i más, a la 1, perdón, 1 más i, elevado a la ¿cuánto lo haría? A la n, no, a la n menos 1, ¿ya? Elevado a la n menos 1. Y el último flujo, C entre 1 más i, 1 más i elevado, este último flujo, el flujo entre 1 más i elevado a la n, ¿ya? Elevado a la n. Entonces, esto es lo que estaría detrás de todos esos, esas fórmulas, ¿no? Que hay para cada caso. Ya, entonces ese sería. ¿Está claro la idea de lo que significa traer a valor presente una anualidad? ¿Está claro esto, chicos? Ahí es que estoy en el PPT, no puedo ver reacciones. Ya, parece que sí, ¿no? Ok, entonces vayamos a ver cómo es que esto se va a simplificar en el cálculo.
Pues acá, cuando se habla de valor presente de una perpetuidad, entonces cada uno de esos flujos se están llevando a valor presente, pero sabemos que son flujos infinitos, ¿no? Entonces, según matemática, en el caso de que tenemos una serie de flujos que son infinitos, entonces el valor presente es el valor del flujo entre 1 más la tasa. Perdón, el valor del flujo entre la tasa nada más. En eso se resume el valor presente de una anualidad. Mientras que si estamos hablando de una anualidad tradicional, con este esquema podemos calcular valor presente o podemos calcular valor futuro, ¿sí? Para valor presente, como ya sabemos, lo que hacemos es con lo que hacemos es lo que hemos presentado hace un momento, no explicamos. Traer cada uno de los flujos a valor presente, solo que todo eso que ya habíamos visto acá, todo esto que está aquí en la parte de aquí sombreada, de la parte de abajo, todo eso se simplifica en esta fórmula. ¿Ya? Se simplifica en esta fórmula de acá. En esta fórmula. Aquí es donde se va a simplificar. Que sería el valor del flujo por 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n. ¿Ya? En eso se simplifica esto. Y esto es lo que está entre corchetes y se le conoce como el factor de actualización de la serie. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta sería una de las poquísimas fórmulas que hay que aprenderse. Y si es que pidieran calcular el valor futuro, la idea también es cada uno de los flujos llevarlos al expresarlo en unidades del valor futuro, ¿no? Entonces, acá también, cada uno sería C, su valor futuro es C por 1 más I elevado al número de periodos, más C por 1 más I elevado al número de periodos, y así sucesivamente. ¿Ya? Y esto se simplifica en ¿qué? Esas primeras líneas se simplifica en esta fórmula, donde valor futuro es igual, ¿ya? Donde valor futuro es igual al valor de la anualidad, que en este caso es C, por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I, sobre la tasa. ¿Sí? En eso se va a simplificar. El valor futuro de la anualidad. Y ese es el factor de capitalización de la serie, ¿ya? Entonces, si tenemos la fórmula de valor presente de la anualidad, tenemos la de valor futuro de la anualidad, entonces ya podemos calcular ¿qué cosa? El valor del C, ¿verdad? Despejando alguna de estas. Entonces, si es que calculamos el valor del C a partir de la fórmula de valor presente, despejando nada más, tendríamos el valor de ese C, de ese flujo. Pero si más bien partimos de un resultado de valor futuro, ¿ya? El valor presente de esa serie de flujos, o el valor futuro de esa serie de flujos va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces, sí es importante acercarnos a estas fórmulas simplificadas, ¿no? Lo otro, ya para terminar, lo otro que vamos a tener es que ya habíamos visto, ¿no? Que una anualidad podría ser inmediata o podría ser diferida, ¿ya? Esto en realidad en el cálculo de valor futuro, valor presente, puede sonar, puede ser hasta cierto punto incluso irrelevante, ¿sí? Porque lo que se hace es, tratar de
utilizar una de las fórmulas, ya, una de las fórmulas, y aplicar esa fórmula previo a ello tendrían que haber digamos, o tratar de llevar todos estos flujos a un mismo punto en el tiempo, ¿no? Básicamente lo que se podría hacer es eso, y contar siempre entre cuántos periodos hay entre el punto donde se está dando el flujo y los flujos hacia dónde se quieren llevar, ¿sí? Que puede ser periodos antes o periodos posteriores, ¿ya? Lo mismo aplica para anualidades si fueran anticipadas, ¿no? Ya esto sí, por demás, un montón de veces ya lo he mencionado, que las unidades de tiempo de la tasa de interés y del N, que utilizamos justamente en las fórmulas, deben de ser iguales. Si utilizo tasa de interés mensual, entonces el N debe ser número de meses, la otra si utilizo tasa de interés trimestral, N también debe ser trimestres, y así sucesivamente para el resto de periodos, ¿sí? O el resto de, digamos, de periodicidades que puedan haber, ¿no? Entonces, eso sería básicamente todo lo que es lo sustancial de los conceptos de valor de anualidades, digamos, que tenemos. ¿Ya? Entonces, no sé si hay preguntas, hay dudas. No, ¿no hay nada? A ver, no estoy acá. ¿Todo está claro? Ya, entonces, aquí nos vamos a quedar, chicos, entonces, ¿ya? Ustedes ya tienen en el libro, tienen este capítulo de anualidades, me parece que sí, está también ahí las anualidades anticipadas y las vencidas, ¿sí? Entonces, practiquen, ejerciten, digamos, en esta dinámica del presente o del futuro y cuál es la fórmula que se va a utilizar. Y tomen en cuenta, tengan en cuenta eso que les estaba diciendo, ¿no? De que podría darse el caso donde solamente con una de las fórmulas que hayamos aprendido podríamos resolver un esquema, podríamos resolver un caso donde tiene un esquema bastante similar, sin necesariamente ser igual a que sea una anualidad ordinaria, sobre todo, vencida. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya un poco en los siguientes ejercicios, pero sí les diría que repasen, que vayan leyendo ya ese libro de Vidaurre, ya que está bastante explicado. Y si alguien tuviera alguna duda, por ahí no se atrevió a mandarla, podría pasar, ¿no? Entonces, digamos, ya nos lo vamos a aclarar con mayor detalle en la siguiente clase, pero tienen el texto también como para que puedan ir ya revisando, irse adelantando un poco a lo que se trata en este tema. ¿Ya? Entonces, ok, chicos, entonces voy a llamar lista y con eso estaríamos concluyendo. ¿Me permiten, por favor? A ver. Ya. Alejos Cáceres Calla. Cáceres presente, profesor. Calla presente, profesor. Castillo Chauca Siriaco. Presente Castillo. Presente.
Castillo está. Chauca está. Sí, presente, profesora. Siriaco. Sí, presente, profesora. Cochachín, Elguera. No estaba, ¿no? Bueno, Cochachín está. Colachín presente. Inostroza, Huaranca, Guayanay. Guaranca presente, profesora. Inostroza presente. ¿Quién? Inostroza. Guaranca. Ya, sí, está en eso. Guayanay, Guaigua. Guaigua presente, profesora. Guayanay no está. Luna Olivera, Quispe Guerrero. Luna presente, profesor. Quispe Guerrero presente, profesora. Olivera no está. Quispe Romero. Presente, profesora. Romero Guardia, Romero Segarra. Presente, profesora. Presente, Romero Segarra. Soria Tuncar Arias. Soria presente. Arias presente, profesora. Tuncar no está. Aucatoma Bocanegra Castro. Castro presente, profesora. Aucatoma también dijo, ¿no? Sí, Aucatoma también. Bocanegra no está. Cañavi Dionisio Guamán. Cañaví presente. Dionisio profesor. presente. Guamán presente. Dionisio presente. Lara Malqui Prieto. Lara Malqui presente. presente. Prieto presente. Quispe Guzmán. Presente, Quispe. Ramírez Rojas Varas. Presente, Varas. Ramírez y Rojas no están. Vázquez Albino Bravo. Vázquez presente. Presente. Albino presente. ¿Albino está? No, ¿no? Albino presente, profesor. Ah, perdón. Bravo Caman. Bravo presente. Tamán presente. Conisya Damián Gómez. Damián presente. Colegio presente. Gómez presente. Ok. Mera Morales Romero. Presente, Romero. Morales presente. Presente, Mera. Silva Sotelo Supo. Presente, Silva. Presente, Supo. Romero Espinosa está. Sí, presente, profesora. Sotelo también me dijo, ¿no? Supo si estaba. Profesora, ¿Sí? Gómez presente. Sí, anoté. Villanueva Villegas. Villanueva presente. Villegas presente. Salazar. No está. Chicos, a ver, por favor, los que estuvieron participando me pueden recordar. Solo acá tomé nota de Shirley Quispe Guzmán, creo que es una de ellas, ¿no? Uno de los que participó. Dionisio José. Dionisio. Ay, si me dicen la escuela, ya, ahí tengo tres. Economía pública. Sí, ya está. Ya. Otto Cochachín es uno, Dionisio y Quispe Guzmán. ¿Alguien más? Profesora. Aucatoma también. Aucatoma. Ya. Así, Rafael. Ya. Profesora Morales, CPI Internacional.
Jeremy. Ya. ¿Alguien más? Profesora, disculpe, no sé si escuchó cuando dije presente, mi conexión estaba fallando. ¿Apellido? Elguera. Pero también te he llamado durante la clase para participar y tampoco no he recibido ni comunicación. Sí. Es que hubo un momento. Bueno, no escuché, disculpe. Sí, pero ojo chicos, cuando las clases son virtuales, igual la participación es dentro de la clase, ¿ya? O sea, si están presentes, tienen que estar presentes durante la clase, ¿no? Voy a igual a considerarlo, pero sí lo estoy haciendo presente eso. Así como hay, digamos, puntos por participación también, ¿no? Si igual se les llama y no hay ninguna respuesta también. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Ok, chicos, entonces nos estamos quedando aquí. Por favor, ya revisen ya el capítulo de anualidades, ¿sí? Que de aquí hasta el previo al parcial. Mejor dicho, con este tema cerramos ya los temas para el parcial. ¿Ya? Entonces sí es importante que den que vayan revisando lo que es tanto anualidades vencidas, que es lo primero, y luego anualidades anticipadas. ¿Sí? Igual la práctica la estamos haciendo los ejercicios me refiero, ¿no? En la próxima clase. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego.